¿Qué sería esto comercialmente viable? Bueno, algunas opciones van por el camino del hidrógeno, que es tratar de usar las fuentes renovables de energía, que nos... El gran problema que tenemos en todo esto es que hay muchas fuentes energéticas que no se pueden almacenar su producción de energía y no producen en los mismos momentos que se consume. Entonces la electricidad no la podemos almacenar más allá de que podamos guardar algo en una batería, que es súper ineficiente y son cosas muy puntuales. Los grandes volúmenes energéticos no pueden guardarse. Se tienen que producir en el mismo momento que se están consumiendo. Y esto genera toda una gran dificultad en cuanto a lo que es el despacho, la generación y demás, que algunos de ustedes habrán visto cuando se ve el tema del SADI, CAMESA y todo lo que es el despacho económico de cargas. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita el mundo entonces? Bueno, poder aprovechar parte de estas energías, de estas fuentes energéticas y almacenarla. Como almacenarla en su estado de electricidad no es viable, lo que se busca es generar un vehículo de almacenamiento, un vector de almacenamiento, como se lo llama técnicamente. Lo más adecuado, lo más económico es el hidrógeno. Hoy, por lo menos hasta lo que he descubierto por el momento, es que el hidrógeno es algo que tenemos en abundancia, tenemos mucho contenido del agua, se puede hidrolizar del agua, ionizar y separar del agua, pero las dificultades son es que se necesita mucha energía y que la reacción para separar el hidrógeno del agua es bastante lenta y difícil, por lo que se necesita agregar un catalizador. En general, en todas las reacciones químicas, un catalizador es un elemento que lo que hace es favorecer la reacción o alterarla de alguna forma que nosotros deseemos. Los catalizadores que se utilizan para separar el hidrógeno, por ejemplo, uno de ellos es el paladio, que es sumamente escaso y terriblemente caro, por lo que hidrolizar se complica y almacenar este hidrógeno después en estado gaseoso es otra dificultad, porque después vamos a ver, cuando vemos un poco de midstream y veamos la diferencia entre los gases licuados y los gases comprimidos, vamos a ver que el almacenamiento del combustible en estado gaseoso es bastante pobre respecto de lo que sería el estado líquido, y almacenar hidrógeno en grandes volúmenes en estado gaseoso es muy difícil, y no es muy eficiente, no es grande la cantidad que se puede almacenar respecto al volumen. Entonces, almacenar grandes cantidades de energía en forma de hidrógeno gaseoso no es muy viable por una cuestión de volumen. Tendrían que ser miles de millones de metros cúbicos, que también no tendríamos una solución de dónde almacenarlos. Algunas cuestiones se plantean, utilizar yacimientos ya vaciados, o sea, explotados de gas, y llenarlos con hidrógeno, por ejemplo, o las grandes fuentes de investigación que están eh, orientadas a las celdas de combustible. Por ahí capaz que lo escucharon nombrar en algún momento, que es algún tipo de arreglo que permita almacenar el hidrógeno de una forma molecular distinta a la que se almacena normalmente, permitiendo que se almacene en un mismo volumen tal vez 20, 30, 40, 100 veces más hidrógeno que el que se podría almacenar habitualmente. Otra alternativa es la que está relacionada a la generación de energía geotérmica. En algunos lados del mundo se utiliza mucho en función de qué tan cerca esté los mantos magmáticos o las altas temperaturas del subsuelo, en función del gradiente geotérmico que tengan, que tan fácil sea llegar a una alta temperatura. Se podría trabajar con esto para vaporizar agua con una serie de conductos y utilizar esa agua después en una turbina, o sea, el vapor de agua en una turbina. Esto en principio es muy bueno, pero es muy difícil dar con los lugares que sean perfectamente adecuados. Lo que se está planteando ahora es, bueno, investigar y llevar los desarrollos a excavaciones mucho más profundas. En general, la excavación más profunda que hay, que se hizo a modo de investigación prácticamente en Rusia durante la época soviética, alcanzó los 12.000 metros, que en el diámetro de la Tierra es un rasguño básicamente,
Pero la idea de eso, bueno, los descubrimientos con las temperaturas y demás, permiten hacer una prospección de lo que va a ser el perfilaje térmico si se llegase a una profundidad mayor. Está hablando de desarrollar tecnología que nos permita perforar hasta los 20.000 metros, lo cual daría de alguna forma un acceso a una cantidad bastante enorme, casi infinita, por en términos prácticos, de energía geotérmica, con lo que podríamos resolver una gran cantidad del tema eléctrico en función de esto. Todo ello a investigar y desarrollar. Nada de esto va a suceder de acá al año que viene ni a los próximos 5 o 10 años. Luego, al analizar la matriz energética de Argentina, podemos ver algunas particularidades propias de nuestro país. Siendo que entre los 90 y los 2000 hubo grandes descubrimientos de yacimientos gasíferos muy importantes, como Cóndor, acá en la provincia de Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, se le trató de dar una utilidad a este gas, dado los volúmenes gigantes que habían, y se planificó y se desarrolló toda una red de gasoductos que permitió al país crecer energéticamente en función de la explotación del gas natural. En general, como les había comentado, los combustibles de transición, como va a ser el gas natural, componen una matriz energética mucho más ecológica, más limpia. Fíjense que la mayoría de nuestra producción energética es de alrededor del 50% viene del producto gaseoso, es decir, del gas natural. Después tenemos una carga muy importante de energía hidroeléctrica y bueno, algo de nuclear y otras energías que son menores en general. Pero la parte de gas y hidroeléctrica suponen alrededor del 60% de la matriz energética, mientras que los derivados líquidos del petróleo son mucho menores y el carbón es ínfimo, con algo de crecimiento con la idea de la mega usina, pero en todo caso sigue siendo una cuestión bastante marginal respecto al resto. Viéndolo en otra escala temporal, analizando el periodo 2010-2019, se puede ver un crecimiento hasta alrededor de 2015-2016, un crecimiento en el consumo energético total y de ahí un declive que hasta el momento continúa. El consumo de energía está directamente asociado con el crecimiento económico, es decir, a mayor crecimiento económico, mayor consumo de energía. Desde que entramos en la última de nuestras recesiones, por lo menos por ahora, podemos ver que ha habido un estancamiento y un decaimiento de la energía. Lo que sí es notorio como la energía solar, que prácticamente es invisible, en los últimos años toma alguna relevancia mínima, lo mismo que la eólica también ha generado algún crecimiento. Sigue siendo súper marginal, pero es por lo menos notorio el avance. De la misma forma que el gas en 2010 tenía una amplitud mucho menor, relativamente menor que la que tiene en 2019, es decir, que el gas ha ido consumiendo espacio a los combustibles líquidos. Esto se puede analizar también desde el punto de vista que en el periodo 2010-2016 el crecimiento y la demanda energética ha hecho que se recurra a todas las fuentes posibles de energía que había en su momento, es decir, que acá hay un aumento marcado en la parte líquida porque hacía falta generar más energía. Esto también genera otros consumos como el del gas natural licuado por barcos, cuestiones por el estilo. Luego, volviendo a lo que es propiamente la estructura y la conformación del balance, dentro de lo que es la metodología de construcción de este último, se puede ver la forma en la que opera completamente en este diagrama.
se puede observar que a partir de un recurso como puede ser el petróleo en el subsuelo, se genera una producción primaria, es decir, un recurso primario, una fuente primaria de energía, la cual puede variar la cantidad producida o consumida o en realidad obtenida, porque podemos tener importaciones o exportaciones, es decir, pensemos en el gas natural, por ejemplo, para tener una idea. El gas natural tiene una producción primaria que se puede ver afectada por importaciones, por ejemplo, gas natural licuado que viene en barcos o gas que compramos a Bolivia por el gasoducto en zona norte del país. Puede haber exportaciones, por ejemplo, en algún momento le vendíamos gas natural a Chile, hoy le vendemos algo de gas licuado. Puede haber variaciones de stock que tendrá que ser explicado en función del desarrollo de la metodología para ver precisamente qué es eso. Y bueno, hay algunas cuestiones más que también están asociadas a pequeños cambios que los van a ver en la metodología y en la matriz. Luego, toda esta oferta primaria final, algo de esta oferta va a ir directamente a consumo primario, así como está, y otra parte, en general la gran mayoría, va a ir a un centro de transformación. El centro de transformación lo que va a hacer es convertir este recurso primario en un recurso secundario, en una energía secundaria, que puede sufrir las mismas variaciones que les expliqué. Puede haber importación de un recurso secundario, por ejemplo, gas natural ya procesado, una exportación, el gas licuado, variaciones de stock, bunker, algunas cosas más, como también pérdidas y no aprovechados, en ambos casos, tanto de la energía primaria como de la secundaria. Venteos, recursos que se pierden, pérdidas de eficiencia, varias cosas están incluidas estas, como también los consumos propios, porque muchos de los equipos que funcionan en una operadora necesitan energía, generalmente energía térmica o energía para mover motores, compresores, bombas, y todo eso habitualmente se reutiliza el propio producto que se está extrayendo. Por ejemplo, quemar gas natural de pozos sin ningún tratamiento, o quemar algún residuo del gas natural, o quemar, por ejemplo, una petroquímica, el gas licuado que sale, que es poquito, pero sirve para... es poco para vender, pero es un volumen más que adecuado para los consumos propios de la petroquímica. Finalmente, la totalidad de esta oferta secundaria tendrá su demanda, ya tal vez como energía eléctrica, tal vez como gas natural, y tal vez también como usos no energéticos, porque parte de lo que nosotros obtenemos, por ejemplo, como petróleo, que podría considerarse totalmente energía, en algún momento después de pasar por una refinería obtenemos un producto secundario como el asfalto o los aceites lubricantes que salieron de ese cúmulo de petróleo inicial y han derivado en un producto que no es energético. Entonces, parte de la energía también se va como un uso no energético. Una buena consulta que podemos tener es de dónde sale toda esta información para construir el balance. Y sale de un montón de organismos. El principal es el SESCO, que es un sistema online que todo el tiempo se está actualizando con la información tanto de la producción, que sería el upstream, como de los consumos del downstream, de todo lo que es la industria petrolera, en lo que serían combustibles, por ejemplo, líquidos. Después hay informes del sector eléctrico, que son de la Secretaría de Energía, CAMESA, que muchos de ustedes sabrán que es el organismo que administra el mercado eléctrico, que básicamente es quien hace el despacho económico de cargas, Enargas, que es el ente nacional que está encargado de regular la compra, venta, transacción, transporte del gas, la NASA, que no es la de los Estados Unidos, sino que es la nuestra, que es la nucleoeléctrica, o sea, es la asociación que regula la generación y el consumo de la energía eléctrica a través de fuentes nucleares. Bueno, la CONEA también interviene en esto. También tenemos por parte del Ministerio o Secretaría de Energía, que ha cambiado de nombre varias veces,
el tema del consumo del gas licuado de petróleo, ya sea en garrafas o consumos domiciliarios por redes de gas licuado. El centro azucarero, que esto está asociado con la biomasa, algunos de los grupos que trabajen sobre el balance energético lo explicarán con más detalle. Y CRT claramente porque es la principal mina de carbón del país y prácticamente una de las únicas. Y además tiene la generación de energía tanto de las pequeñas usinas como de la mega usina que prevé en algún momento producir alrededor de 240 megas de energía. Y después, bueno, algunas cuestiones más, el Ministerio información complementaria que agrega el Ministerio de Ambiente, Agricultura, aduanas sobre todo por el tema de toda la parte legal que se mide directamente, o sea, se tasa directamente la cantidad de hidrocarburos, de energía eléctrica, líquidos y gaseosos, los hidrocarburos, que se vende, que se exporta o se importa.